Todo esperando que se encuentren súper bien. Bienvenidos a la semana de clase número 11. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Casos de diferencias entre las interacciones gravitatorias y electrostáticas. Como habrías podido observar a lo largo de toda la unidad, las interacciones gravitatorias y electrostáticas tienen alguna característica en común y algunas diferencias. La interacción electrostática es un tipo de fuerza electromagnética que, junto a la interacción gravitatoria, forma parte de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Para simplificar un estudio comparativo entre estas interacciones, vamos a resumir en dos tablas las analogías y las diferencias respectivamente en ambas. Semejanzas. Tenemos tipo de fuerza y líneas de fuerza. Descripción, tipo de fuerza. Ambas fuerzas son centrales y disminuyen con el cuadrado de la distancia. Líneas de fuerza en los ambos campos son abiertos, nacen y terminan en puntos distintos y son radiales. Las leyes que hemos tratado en esta unidad son las leyes de Kepler, leyes de gravitación universal de Newton y la ley de Coulomb. Son parte muy importante de la formación básica científica. Las diferencias. Tenemos características. Magnitud, característica que crea el campo, cuerpos a las que las afecta, atractiva o repulsiva, constante de la ley de interacción, intensidad de la interacción, movimiento del cuerpo particular y unidades del campo en el sí. Interacción gravitatoria, tenemos la masa, cualquier cuerpo se mide en kilogramo y la masa siempre es positiva. La interacción electrostática, en cambio, es la carga eléctrica en reposo, se mide en coulombios, la carga eléctrica puede ser positiva, negativa y la carga está cuantizada. En la interacción gravitatoria, todos los cuerpos con masa es universal. En la interacción electrostática, los cuerpos es de carga neta. La interacción gravitatoria es atractiva, en la electrostática atractiva o repulsiva, dependiendo del signo de la carga que interactúe. En la gravitatoria su signo es G, es una constante universal, su unidad en el sistema internacional es el newton por metro cuadrado por kilogramo la menos 2. Y la interacción electrostática, su representación es la K de la constante y depende del medio en que se encuentran las cargas y su unidad en el sistema internacional es el newton por metro cuadrado por kilogramo la menos 2. La intensidad de la interacción en la gravitatoria es débil, solo apreciable entre cuerpos de gran masa. En lo que es la carga electrostática, es muy fuerte, incluso entre cargas muy pequeñas. En la gravitatoria, las masas dejan en reposo en un cuerpo gravitatorio, siempre se mueven en dirección y sentido contrario al campo gravitatorio. En electrostática, en cambio, las cargas eléctricas dejan en reposo en un cuerpo electrostático, pueden moverse en sentido igual al contrario del campo eléctrico y dependiendo del signo de la carga. La unidad en el campo del sistema internacional es Newton por kilogramo la menos uno y el otro es Newton por Coulomb la menos uno. Vamos a ver el resumen de la número 2. Habíamos visto las fuerzas. Tenemos que la fuerza es todo lo que causa y es capaz de alterar el estado en reposo de movimiento de los cuerpos y producen, que pueden producir una deformación. Tenemos dos partes, los tipos y también que es es una magnitud vectorial y siempre actúan en parejas. Los tipos tenemos de contacto y a distancia y en las interacciones fundamentales, nuclear fuerte, electromagnética, nuclear débil y gravitatoria. La fuerza resultante sobre el cuerpo es aquella que produce el mismo efecto que todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre el cuerpo y se determina componiendo fuerzas. Permítame un momentito, por favor. Ya, la fuerza resultante sobre un cuerpo es aquella que produce el mismo efecto en todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre él y se determina componiendo la fuerza. Tenemos el movimiento de una fuerza, que es la magnitud vectorial responsable del giro del cuerpo, y par de fuerzas. Buenas tardes. Dos fuerzas paralelas de igual valor, dos fuerzas de paralelas de igual valor y de sentido contrario que provocan el giro del cuerpo sobre el que actúan. Permítame un momentito. Ya, el momento de la fuerza y el par de fuerzas. Son dos fuerzas paralelas de igual valor y sentido contrario que provoca para afuera y provoca el giro del cuerpo sobre el que actúa. El equilibrio tenemos estático, transaccional y rotacional. El estático son todos los puntos del cuerpo que están en el reposo. El transaccional, velocidad lineal constante, distinta de cero, que es movimiento rectilíneo uniforme. Y la rotacional es que gira con velocidad angular constante. Estas tres tienen condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son? Fuerza resultante nula y momento resultante nulo. Las dos son nulas. Tenemos
La fuerza y movimiento y la dinámica explica las causas que provocan los movimientos de cualquier objeto universal. Tenemos para esto las leyes de la dinámica. En las leyes de la dinámica tenemos la primera, segunda y tercera ley. La primera ley es la ley de la inercia, que nos dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo, de movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que actúe sobre él alguna fuerza resultante o neta. La segunda ley de Newton dice que es la ley de la fundamental de la dinámica. Está enunciado porque todas las fuerzas netas o resultantes ejercidas sobre un cuerpo provocan un estado de variación temporal de su movimiento lineal. La fuerza neta vectorial es igual a la masa por la aceleración vectorial. La conservación del momento lineal, en cambio, es la fuerza neta es igual a la variación del peso sobre la variación del tiempo, que es igual a cero, o también el peso es igual a una constante. Vamos con la tercera ley de Newton, ley de la acción y la reacción. Cuando un cuerpo ejerce su fuerza sobre otro cuerpo, llamamos acción y este responde al cuerpo primero, ejerciendo una fuerza de igual valor, pero de sentido contrario llamamos reacción. Tenemos la interacción del contacto que habíamos visto, la fuerza normal, fuerza de rozamiento, tensión y fuerza elástica. La fuerza normal es la fuerza de contacto con la que una superficie sostiene un cuerpo apoyándose sobre ella, siempre es perpendicular a dicha superficie de contacto. La fuerza de rozamiento, la fuerza que existe entre la superficie y dos objetos que están en contacto, oponiéndose al movimiento relativo entre ellos. Es paralela a la superficie de contacto, proporciona una fuerza normal y depende de la naturaleza de la superficie, aunque el área sea de contacto. Fuerza de rozamiento es igual a la unidad sobre Newton. La tensión, la fuerza que transmite a lo largo de una cuerda o cable cuando se ejerce una fuerza sobre uno de sus extremos. La fuerza elástica, fuerza con la que un objeto elástico responde a la fuerza que deforma y tiene sentido, contrario a la fuerza de deformación. Dinámica de movimiento circular uniforme es igual a que a la fuerza centrípeta es la fuerza neta que se ejerce sobre un objeto que describe el movimiento circular uniforme y evita que escape de su trayectoria. Va dirigida desde el objeto hacia el centro de su trayectoria circular. La fuerza centrípeta es igual a la masa por velocidad al cuadrado por radios. La dinámica de rotación es el momento angular. Magnitud vectorial asociada al giro de cualquier cuerpo en el caso de la partícula y a su dirección perpendicular. El momento angular está relacionado con el momento de la fuerza que provoca el giro. La masa es igual a la variación de longitud sobre la variación del tiempo. La conservación del momento angular. Si la masa es igual a la variación de longitud sobre la variación del tiempo, esta sería igual a cero y que también sería igual a una constante. Vamos con la otra parte del resumen. La interacción de la gravitación y la electrostática. Tenemos las leyes de Kepler, también son tres, orbitales, periódicas y ley de los periodos. La ley de las órbitas es cuando los planetas se mueven, describiendo una órbita elíptica en torno al Sol, localizando en uno de los focos de la elipse. La ley de los periodos es el vector de posición del planeta con respecto al Sol y barre áreas iguales en intervalos de tiempo igual. La ley de los periodos también dice que el cuadrado del periodo de la revolución de un planeta alrededor del Sol proporciona al cubo del semeje mayor de la elipse que describe su movimiento. ¿Ya? La Tierra al cuadrado es igual a la constante por el radio al cubo. La interacción gravitatoria es la ley de gravitación universal de Newton, el campo gravitatorio y el peso. La ley de la gravitación universal de Newton nos dice que dos partículas materiales cualesquiera del universo se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Estas leyes de Kepler son consecuencias de la ley de gravitación universal, o sea, viene a base de esa y de la conservación del momento angular. El campo gravitatorio es la perturbación de la partícula que genera alrededor por el hecho de tener masa y actúa sobre cualquier otra masa cercana a ella. La gravitación es igual a la ley de la gravedad por la masa sobre el radio al cuadrado. El peso es la fuerza con la que dicho cuerpo es atraído por la Tierra debido a la influencia del campo gravitatorio terrestre. Vamos con la interacción electrostática y por último con las interacciones gravitatorias y electrostáticas. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza electrostática de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas en reposo es directamente proporcional al producto de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia separada. Tenemos el campo eléctrico, la perturbación que genera una carga eléctrica en el espacio, de modo que cualquier otra carga eléctrica que se encuentre en sus inmediaciones nota sus efectos.
Las interacciones gravitatorias y electrostáticas son dos interacciones fundamentales de la naturaleza. Presentan semejanzas y diferencias. Eso es con respecto al día de hoy. Simplemente estamos recordando lo que ya sabíamos. Esta era la última clase de las semejanzas y diferencias entre ley gravitatoria y electrostática. Y de ahí venía simplemente los resúmenes de las clases anteriores que habíamos visto. Eso es con respecto al día de hoy. Recuerden que tienen actividades en la plataforma, realizarlas con tiempo y nos veríamos la próxima semana. Gracias, chicos. Chao.